A continuación, vamos a ver cómo podemos utilizar los arreglos para resolver un problema de programación en particular. En este caso, nos solicitan que hagamos un programa que realice lo siguiente. Cargar un arreglo de números enteros por teclado. El usuario debe indicar inicialmente la cantidad de números a cargar. Nos pide, a partir de ahí, con los números cargados, calcular la sumatoria de todos los números, el promedio de todos los números ingresados y que se indique de alguna manera si entre todo el conjunto cargado se ingresó algún múltiplo de 5. Si hay o si no hay algún múltiplo de 5. Si hay muchos no importa, que diga que hay alguno. Este problema en particular se podría resolver, estos cálculos se podrían obtener sin necesidad de cargarlos en un arreglo, simplemente cargándolos en una variable única que se vaya reemplazando en cada vuelta. Pero nos pide el enunciado que explícitamente utilicemos un arreglo. ¿Cómo vamos a resolver esto? Lógicamente hace falta carga por teclado, por lo tanto vamos a necesitar un objeto escáner. Que lea desde la consola, new scanner desde system.in. La clase scanner naturalmente requiere que se la importe desde el paquete donde está almacenada, donde está programada. Y en este punto tenemos que analizar qué es lo que necesitábamos. Por un lado nos pide, hay que declarar un vector. No nos dice cuál es la naturaleza de los números que va a cargar. No nos dice si son precios, si son temperaturas, si son alturas. No dice qué son, dice números. Entonces el arreglo no va a poder tener un nombre que indique el significado de los datos. Entonces cualquier nombre va a ser adecuado. Tradicionalmente en estas situaciones se utiliza B, una B corta, por vector. Este vector, sin embargo, una vez que está declarado, acá ya lo tenemos correctamente declarado, B es un arreglo de enteros, debe ser creado, es decir, debe ser asignado su tamaño. Para poder asignar su tamaño es necesario utilizar el operador new con el tamaño que nos interesa, la cantidad de casilleros que hacen falta. Pero no la conocemos. El enunciado nos dice explícitamente que el usuario va a indicar cuántos números va a cargar. Por lo tanto, vamos a requerir que antes de hacer la carga tendremos que solicitarle al usuario esa cantidad. Hace falta una variable nueva que podemos llamar cantidad, a la cual vamos a asignar el resultado de nextInt. Ingresado ese valor por el usuario, vamos a poder utilizar la variable cantidad como tamaño del arreglo. De esta manera, el arreglo va a quedar con la cantidad exacta de casilleros que el usuario necesita. A partir de acá ya tenemos el arreglo completamente creado, completamente asignado su tamaño. Estamos en condiciones de poder recorrerlo el arreglo y asignar en cada uno de esos casilleros el resultado de un ingreso por teclado por parte del usuario. Entonces, para hacer un recorrido secuencial va a ser necesario utilizar un ciclo for. Este ciclo for va a necesitar un contador de vueltas que inicie en 0 y termine en el tamaño del vector. Para escribir un ciclo for con estas características, NetBeans nos ofrece otra abreviatura que podemos utilizar. Si en este punto ingresamos esta abreviatura for i, que no es una palabra del lenguaje, no es una instrucción de Java, sino que es la abreviatura que NetBeans nos asigna para esto, al presionar Tab se nos completa todo un ciclo for que declara una variable contadora de vueltas que se llama i, que la asigna con 0 en su valor inicial, y el ciclo va a dar vueltas hasta que se llegue a la longitud del vector. ¿Cómo eligió NetBeans que queremos utilizar este vector b? Esta abreviatura for i está pensada para recorrer arreglos. Entonces NetBeans busca cuál es el último arreglo que se declaró. En este caso hay un único arreglo declarado en
en el programa, entonces entiende que si le pedimos la abreviatura for i, entiende que queremos recorrer ese único vector que tengamos programado. Adicionalmente, asigna en una variable el resultado del operador de acceso al vector b con el índice i, que es claramente la variable de la contadora de vueltas. Esta variable a veces hace falta, a veces no. En este caso no la vamos a utilizar porque nosotros necesitamos asignar en b sub i el resultado del ingreso del usuario. Por lo tanto, acá reemplazamos esa línea con lo que necesitemos. Vamos a poner el cartelito para que el usuario sepa que está esperándose. Y luego, en la posición i del arreglo, se va a asignar el valor de otro next int. Este ciclo va a dar tantas vueltas como sea el tamaño del vector. En este punto se podría haber utilizado la variable cantidad, dado que, como usamos la variable cantidad para crear el tamaño, va a ser el mismo valor, va a coincidir el valor de la variable cantidad con el valor de b.length. Sin embargo, vamos a encontrarnos muchas situaciones en donde no tenemos exactamente el tamaño del vector en una variable, entonces el caso más general va a ser siempre de recorrer con la propiedad de longitud del vector y listo. Aunque tengamos esta variable o alguna variable que nos indique el tamaño, siempre va a ser lo más confiable y nos conviene ya memorizar directamente que los ciclos for recorren con la longitud del vector. Finalizado este ciclo, ya tenemos el vector correctamente cargado. En este punto podemos comenzar a realizar los cálculos que nos soliciten. Existe la posibilidad, dado este enunciado que tenemos acá, de resolver todos los tres ítems con un único ciclo for que recorra todo. Sin embargo, para simplificar el desarrollo de cada uno, aunque sean algunas líneas más de código, voy a hacer ciclos por separado. En algún lugar el ciclo calcula la sumatoria, algún mecanismo para calcular el promedio y así. Esto nos va a servir porque más adelante, cuando este vector esté dentro de un objeto, seguramente vayamos a querer programar un método que calcule la sumatoria, otro método diferente que calcule el promedio, otro método diferente que calcule si hay algún múltiplo de 5. Entonces, razonablemente, cada uno de esos métodos tendrá su propio ciclo for. Siguiendo esa idea, entonces voy a programar para esta demostración ciclos for independientes por cada ítem. Entonces, en este caso vamos con el primer ítem, el que pide la sumatoria de todos. Para calcular una sumatoria siempre vamos a necesitar un acumulador que inicie en 0 y vamos a requerir recorrer el arreglo. Nuevamente, for i nos va a completar todo el ciclo for necesario. ¿Qué vamos a querer hacer acá? Al acumulador le vamos a sumar el valor de b sub i. Y esto nos resuelve todo. El ciclo for garantiza que vamos a visitar todos los casilleros del arreglo. Con este operador, con el operador de acceso, vamos a obtener cada uno de los valores y cada uno de ellos en cada vuelta se acumulará o se sumará dentro de esta variable acumuladora. Solamente el ciclo for, esas 4 líneas, ya nos resuelven completamente el primer ítem de la consigna. El segundo nos pide calcular el promedio de todos los números ingresados. Para calcular un promedio siempre vamos a necesitar dividir el acumulador en la cantidad de datos que se han sumado. Para calcular el promedio de todos vamos a necesitar el acumulador de todos los números, la sumatoria de todos los números dividido la cantidad. Pero resulta que esos dos datos ya los tenemos. Por lo tanto, lo único que vamos a requerir para resolver este punto es declarar una variable promedio y asignarla con el resultado de la suma, que ya está disponible en la variable AC, y la cantidad,
y tenemos la cantidad de los números que se ingresaron. ¿Dónde está? En la variable cantidad, pero también en la longitud del vector. Y esto resuelve completamente el segundo punto, el del promedio. Si nos hubieran solicitado el promedio de algunos de los números, por ejemplo, calcular el promedio de los pares, solo de los pares, bueno, en ese caso sí, va a ser necesario recorrer el arreglo, filtrar con una condición cuáles son los pares, acumular y contar únicamente los pares, no dividir en todos, sino dividir en la cantidad de números que se han sumado. En este caso, ya sí debería programarse un nuevo ciclo for que haga el filtrado. En este punto hay que recordar siempre el problema de la división entera. El operador de división se encuentra un int a la izquierda, un int a la derecha, va a calcular únicamente la división entera y nos vamos a perder los decimales. Como siempre, para resolver esto requerimos el uso de un molde. Vamos a moldear la variable AC, o el valor de la variable AC, a float, de forma tal de que se haga la división completa. El último punto nos dice que tenemos que indicar si se ingresó algún múltiplo de 5. Si se ingresaron 0 múltiplos de 5, que diga no hubo múltiplos. Si se ingresó 1, 2, 3, la cantidad que sean, aunque todos los elementos del arreglo sean múltiplos de 5, no importa. Tiene que decir si hubo algún múltiplo de 5. Entonces, en este caso vamos a necesitar, bueno, nuevamente recorrer todo el arreglo, porque puede haber múltiplos de 5 en el primer casillero, al medio, en el último, en cualquier lado. Entonces es importante recorrer todo el arreglo. Por lo tanto, vamos a necesitar nuevamente un ciclo for que recorra el arreglo B. Y en cada vuelta tenemos que identificar si apareció un 5, un múltiplo de 5. Por lo tanto, vamos a tener que acceder al arreglo en la posición I, preguntar si al dividir en 5 el resto es 0, recordando que este operador es el que calcula el resto o el módulo de una división. Y en el caso que luego de dividir por 5 el resto sea 0, indicaría que, si esto es verdadero, indica que ese número es efectivamente múltiplo de 5. 5, 10, 15, 20, etc. Y en este caso tenemos que detectar de alguna manera o tener alguna variable que nos indique que efectivamente apareció un múltiplo. Hay varias estrategias para resolver esto. La más prolija va a ser la de declarar una bandera, es decir, una variable de tipo boolean que inicie asignada en falso. Hasta el momento, mientras no recorramos el vector, no sabemos si hay un o no un múltiplo, suponemos que no. Entonces vamos a declarar una bandera. ¿Cuál va a ser el nombre más adecuado para esta bandera? Podríamos decir, existe múltiplo. Y la vamos a asignar en falso. De forma tal que si durante el recorrido nos aparece algún múltiplo de 5, le vamos a reasignar el valor de verdadero. Con esta variable, finalizado el ciclo, si existió algún múltiplo de 5, va a valer true, va a valer verdadero. Si no hubo ningún múltiplo de 5, este if nunca habrá dado verdadero, por lo tanto nunca habrá entrado al bloque de asignar la bandera. Y quedará valiendo falso inicialmente, que fue el valor que le asignamos. Cuando haya que mostrar los resultados, simplemente tendremos que hacer print line de cada uno de esos. Entonces será sumatoria, el promedio, para el promedio podríamos haber usado printf, recuerdan, para mostrar con los decimales adecuados, hoy no nos va a preocupar. Pero para mostrar el valor de la bandera no sería práctico para que el usuario vea la palabra true o la palabra false. Deberíamos en este punto hacer un if.
Y ven qué importante que es el haber asignado un nombre adecuado a la bandera. Esta if va a quedar como if existe múltiplo, y si es verdadero mostramos un mensaje y si no, no. Acá podremos decir, ¿hay algún múltiplo de 5? Y en caso contrario, otra leyenda que diga no se ingresó ningún múltiplo de 5. Dado que la variable existe múltiplo es de tipo boolean, no necesitamos indicar ninguna comparación. El if verá el valor de la variable. Si la variable es verdadera, ejecuta el bloque verdadero. Si es falsa, ejecuta el bloque falso. No está mal, pero no colabora de ningún punto de vista utilizar este operador de comparación. Preguntar si es igual a true es exactamente lo mismo que indicar el nombre de la variable, y esta condición if escrita de esta manera queda bastante más legible al no tener que interpretar, al leer el código, no tenemos que interpretar qué es lo que está haciendo el operador de comparación. Pregunta simplemente, si existe un múltiplo, bueno, muestra un cartel y si no muestra otro. Es muy importante que de a poco vayamos dominando el uso de las banderas siguiendo este tipo de estrategias. Cuando nosotros ejecutemos este programa, efectivamente vamos a tener que verificar si los datos ingresados son los correctos. En este punto, a ver, ingrese la cantidad de números a cargar. Hagamos una prueba corta, 6 números. Por lo tanto, ahora va a tener que solicitarme 6 veces que ingrese un número. Probemos con algunos. Y en este punto nos dice, la sumatoria es 39. Deberíamos verificar que sea el valor correcto. Promedio 6,5. Si la sumatoria es 39, 6,5 es el promedio exacto. Y nos dice que hay algún múltiplo de 5. En este caso, este 10 es el valor que efectivamente tiene que haber determinado que hay un múltiplo de 5. Con esto ya tenemos suficiente para poder comenzar a resolver problemas aplicando los arreglos para almacenar datos.